El 10 de noviembre de 2022, en Danesville, Nueva York, Tessie Martin, una fisioterapeuta, intentaba comunicarse con su amiga Amelia Gray. Tenían una cita para correr juntas, pero Amelia no respondió a sus llamadas ni mensajes. Un sentimiento de preocupación comenzó a invadir a Tessie, que conocía a Amelia desde hace años. Sabía que si algo no iba bien, Amelia no dudaría en avisarle. Decidió entonces ir hasta el apartamento de su amiga. Tessie utilizaba la llave que Amelia le había dejado en caso de emergencias o cuando olvidara alguna cita. La entrada al edificio estaba tranquila, como siempre. Sin embargo, al llegar a la puerta del apartamento, algo no parecía estar en orden. La puerta estaba entreabierta, lo que no era común en Amelia, quien siempre cerraba con cuidado. Tessie llamó a su amiga con voz firme y, al no recibir respuesta, empujó la puerta lentamente, sintiendo una extraña incomodidad en su pecho. Al entrar, el ambiente estaba tenso, como si el lugar estuviera aguardando algo. La luz de la sala estaba encendida, pero el aire era pesado, denso. La primera impresión de Tessie fue que algo no estaba bien. Todas las muebles estaban en su lugar. Todo parecía normal a simple vista. Sin embargo, en el centro de la mesa del salón, Tessie vio algo que le heló la sangre. El teléfono móvil de Amelia estaba sobre el sofá, con la pantalla encendida. Lo que más llamó su atención fue que el teléfono mostraba un perfil abierto en una aplicación de citas. Tessie no entendía. Amelia no le había mencionado nada sobre estar en una nueva relación. De hecho, ella había estado pasando por una etapa difícil después de su divorcio con Michael, y Tessie sabía que su amiga no estaba buscando amor en ese momento. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que debía investigar más a fondo. Tessie comenzó a revisar el lugar con más atención, buscando señales de que Amelia pudiera haber estado en algún tipo de problema. El teléfono de Amelia no era la única pista. Sobre la mesa, una taza de café aún estaba humeante, mientras que la otra tenía un claro rastro de pintalabios rojo. La otra taza, la que no tenía el rastro, parecía haber sido dejada rápidamente. ¿Había alguien más en el apartamento? ¿Había estado Amelia con alguien sin decírselo a Tessie? Tessie intentó mantener la calma, pero el nudo en su estómago solo se apretaba más. En ese momento, supo que algo grave estaba ocurriendo. Amelia, su amiga siempre organizada y predecible, no había dejado nada al azar. La aplicación de citas, la taza de café, el teléfono. Tessie no podía dejar de pensar en lo peor. Amelia había desaparecido, y el único rastro visible era su teléfono móvil, con una aplicación que podría haber sido el primer indicio de un nuevo capítulo en su vida. Pero Tessie no podía evitar preguntarse si este nuevo comienzo de Amelia podría estar vinculado a algo mucho más oscuro. El apartamento de Amelia, aunque ordenado de manera meticulosa, transmitía una sensación extraña. Tessie comenzó a recorrer el lugar con más detenimiento, buscando cualquier detalle que pudiera arrojar algo de luz sobre la desaparición de su amiga. La sala estaba inusualmente tranquila, más de lo que Tessie recordaba, y las luces cálidas de la lámpara de pie creaban sombras suaves en las paredes. Pero a pesar de la calma aparente, el aire estaba cargado, como si hubiera una presencia invisible que pesaba sobre el ambiente. Todo parecía estar en su lugar, pero cada objeto parecía tener un peso adicional, como si estuviera a la espera de ser interpretado. Las tazas de café sobre la mesa no eran las típicas de Amelia. Siempre tan detallista, siempre tan meticulosa. Una de las tazas tenía un claro rastro de pintalabios rojo, la marca de una mujer que había estado allí. ¿Pero quién era esa mujer? Tessie frunció el ceño y pensó por un momento que tal vez Amelia había comenzado una nueva relación, pero luego se dio cuenta de que su amiga nunca le había hablado de nadie nuevo en su vida. El teléfono sobre el sofá, con la pantalla iluminada y el perfil de la aplicación de citas abierto, fue el siguiente hallazgo desconcertante. Tessie no podía dejar de mirar el teléfono de Amelia. Su mente comenzaba a juntar las piezas de un rompecabezas extraño pero desconcertante. Amelia nunca había sido el tipo de persona que se metía en aplicaciones de citas sin pensarlo.
especialmente después de su difícil divorcio con Michael, su exmarido, que había dejado cicatrices profundas en su corazón. El hecho de que Amelia estuviera navegando por esa aplicación era, al menos para Tessie, un signo de que algo no estaba bien. Tessie se acercó al teléfono con cautela, deseando no ver lo que temía encontrar, pero su curiosidad pudo más. Los mensajes en la aplicación eran numerosos, algo que no encajaba con la personalidad de Amelia, que normalmente era reservada y poco abierta sobre su vida personal. Tessie deslizó el dedo por la pantalla, observando los mensajes, muchos de ellos insulsos y triviales, pero algunos mostraban un tono de cercanía, de familiaridad, como si Amelia ya hubiera establecido un vínculo con alguien en línea. La ansiedad se apoderó de Tessie. ¿Había Amelia caído en la trampa de alguien? ¿O era este alguien un nuevo comienzo para ella, una señal de que estaba intentando superar su pasado? Tessie no pudo evitar sentir una punzada de inquietud. Si Amelia había comenzado a salir con alguien, ¿por qué no le había mencionado nada? Y si no era un romance, si era algo más siniestro, ¿por qué no había dejado rastro de quién era esta persona? Con cada segundo que pasaba, Tessie sentía cómo aumentaba la presión. El teléfono de Amelia era una prueba de que algo estaba ocurriendo, pero ¿qué era exactamente? Tessie sabía que debía actuar rápido, pero en su mente las preguntas se multiplicaban y cada vez era más difícil encontrar respuestas. Amelia había cambiado. Había tomado un nuevo rumbo en su vida, pero realmente estaba a salvo en ese nuevo camino. Tessie necesitaba respuestas, y en ese preciso momento, una extraña sensación de inquietud la invadió. La tranquilidad que parecía desprender el apartamento se había desvanecido, y lo que quedaba era una sensación de vacío, de incertidumbre. Tessie salió del apartamento, con el teléfono de Amelia en la mano, más desconcertada que nunca. Amelia había pasado por un proceso emocional extremadamente doloroso en los últimos meses. Su divorcio con Michael había sido todo menos fácil. La relación que ambos habían compartido durante años se había basado en una creciente tensión, marcada por constantes desacuerdos y una falta de confianza que parecía nunca desaparecer. La presión sobre Amelia aumentaba con cada día que pasaba, ya que Michael, cada vez más controlador, no permitía que ella tuviera la libertad de tomar decisiones por sí misma. Ella sí, había intentado luchar por su matrimonio. Había hecho todo lo posible por salvar lo que quedaba, pero al final, el amor que una vez existió se desvaneció, y la última chispa se apagó definitivamente. El momento en que Amelia decidió dar el paso final y pedir el divorcio fue uno de los más difíciles de su vida. Aunque sentía una mezcla de alivio y dolor, sabía que esa era la única manera de sanar, de volver a empezar. Después de todo, había sido su vida la que había estado en juego, no la de él. Sin embargo, la decisión no fue sencilla. Y estuvo llena de dudas, inseguridades y miedos sobre el futuro. ¿Cómo reconstruir una vida después de tantos años de sufrimiento? ¿Cómo sanar las heridas de un amor que, en su final, había dejado cicatrices profundas? Durante las primeras semanas después de la ruptura, Amelia pasó por una montaña rusa emocional. Por un lado se sentía libre, capaz de tomar sus propias decisiones y de empezar a sanar. Pero por otro, las sombras del pasado seguían acechándola. El dolor de la separación y la soledad eran compañeros constantes que le recordaban la importancia de encontrar un propósito en medio del caos. En su apartamento se podía ver el esfuerzo que Amelia estaba haciendo para superar todo eso. Libros sobre crecimiento personal, psicología y bienestar personal estaban esparcidos por su mesa de café, mientras que en el fondo de su mente comenzaban a gestarse nuevas ideas para un futuro mejor. Decidió que quería dejar atrás el pasado, pero para hacerlo, necesitaba dar un paso hacia algo nuevo. Necesitaba sentirse nuevamente viva, capaz de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida y de empezar a reconectar consigo misma. Así que, en un intento por superar el dolor y la angustia, Amelia se inscribió en una aplicación de citas. No lo hizo porque estuviera buscando un romance inmediato, sino porque sentía que era el momento de empezar a conocer gente nueva,
de abrir su corazón y probar un nuevo comienzo. La idea de conocer a alguien sin las restricciones de su matrimonio era liberadora, y aunque sabía que podría tomar tiempo, la idea de avanzar en la vida le daba esperanza. Sin embargo, al principio, fue un proceso incómodo. Crear el perfil en la aplicación de citas fue un acto simbólico, una declaración de independencia de la vida que había dejado atrás. No era una búsqueda desesperada de amor, sino un acto de valentía, un paso hacia la reconstrucción de su confianza y autoestima. Cada mensaje que recibía, cada pequeño intercambio de palabras, le recordaba que aún podía conectarse con el mundo exterior, que aún podía sentirse deseada y apreciada. A pesar de sus inseguridades, Amelia decidió seguir adelante, convencida de que el futuro podía ser brillante. No sabía qué la esperaba en ese mundo nuevo, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control. Sin embargo, mientras Amelia exploraba esta nueva fase de su vida, algo oscuro se comenzaba a tejer en las sombras, algo que ni ella ni Tessie podrían haber anticipado. La presencia de alguien más, alguien que había estado observando a Amelia desde las sombras, se acercaba cada vez más, dispuesto a intervenir en su proceso de sanación. La vida de Amelia, en lugar de estar tomando un giro hacia la libertad, comenzaba a ser arrastrada nuevamente por las corrientes del pasado. Michael Sanders no aceptó el fin de su relación con Amelia, continuando en su vida con la esperanza de resolver sus diferencias. Durante años, había ejercido un control asfixiante sobre ella, y aunque la ruptura le había dejado un sabor amargo, no pudo dejar ir la idea de seguir teniendo poder sobre su vida. La relación con Amelia había sido una montaña rusa emocional, marcada por momentos de ternura, pero también por el control extremo y los celos obsesivos que poco a poco destruyeron lo que alguna vez fue un amor genuino. Amelia había sido su mundo, su posesión, y la idea de perderla completamente fue algo que no estaba dispuesto a aceptar. Al principio, tras el divorcio, Michael intentó mantener su distancia, dándole a Amelia el espacio que parecía necesitar. Pero pronto comenzó a sentirse incómodo con la libertad que ella estaba ganando. No podía soportar la idea de que ella estuviera rehaciendo su vida sin él. Sabía que Amelia estaba vulnerable, que aún no había sanado del todo, y eso lo llevó a tomar una decisión que marcaría el inicio de un juego psicológico peligroso. Michael no se contentó con ser solo una parte del pasado de Amelia. Quería seguir siendo una figura influyente en su vida. Decidió entonces infiltrarse en su mundo de una manera sutil pero peligrosa. Lo haría a través de las aplicaciones de citas. Michael, con sus habilidades tecnológicas, creó varios perfiles falsos en plataformas para mantenerse informado sobre la vida de Amelia y manipularla indirectamente, sin que ella lo supiera. Utilizaba estas cuentas para mandarle mensajes de manera constante, sembrando dudas en su mente y haciéndola sentir que alguien siempre estaba vigilando sus movimientos. Aunque al principio, Amelia no sospechaba nada, pronto comenzaron a llegar mensajes extraños de personas que no conocía, pero cuyas palabras parecían conocedoras de su vida. Estos mensajes comenzaron siendo inofensivos, pero rápidamente se convirtieron en insinuaciones, en comentarios que hacían que Amelia se sintiera incómoda, como si alguien estuviera metiéndose en su espacio personal de una manera inapropiada. Al principio, Amelia pensó que eran simplemente intentos de otras personas por llamarle la atención, pero con el tiempo se dio cuenta de que algo no estaba bien. Los mensajes se volvían cada vez más específicos, tocando temas que solo ella y Michael conocían. La sensación de estar siendo observada la invadió, pero no lograba identificar de dónde venía. Ignoraba que todo esto era obra de Michael, que seguía manipulando su vida desde las sombras. Él había tomado la decisión de seguir controlándola de una manera sutil, sin que ella lo notara. Se hacía pasar por diferentes perfiles en línea, creando una ilusión de que alguien nuevo podría estar interesado en ella, pero detrás de esa fachada había un propósito mucho más oscuro: mantener a Amelia dentro de su órbita, asegurarse de que nunca pudiera sentirse completamente segura o tranquila. Amelia, que pensaba que había comenzado a sanar, empezó a sentirse nuevamente atrapada. Los mensajes de estos perfiles falsos
le hacían cuestionarse cada vez más sus decisiones, su forma de ver las relaciones y, lo más importante, su capacidad para confiar en los demás. Cada vez que respondía a uno de esos mensajes, sentía que estaba entrando en un juego que no comprendía del todo, pero no podía dejarlo. Michael había logrado su objetivo: hacer que Amelia se sintiera insegura, vulnerable, como si estuviera atrapada en una red de mentiras de la cual no podía escapar. A pesar de que Amelia no sabía quién estaba detrás de todo esto, la sensación de que algo no estaba bien la acompañaba a todas partes, pero la verdadera amenaza aún no había mostrado su rostro. Michael Sanders sabía cómo manipular las emociones de las personas y entendía que la tecnología podía ser una herramienta poderosa en sus manos. Mientras Amelia intentaba reconstruir su vida, él se mantenía en las sombras, observando cada uno de sus movimientos. Con cada perfil falso que creaba en las aplicaciones de citas, se adentraba más en su mundo, no solo para controlar sus decisiones, sino también para jugar con su mente. Bajo el seudónimo de TrekFan 9, Mike comenzó a construir una relación falsa con Amelia, a través de mensajes cuidadosamente seleccionados y preguntas sutiles sobre su vida. Usó la información que había recopilado durante su matrimonio para parecer alguien confiable, alguien que la entendía y la conocía. Este perfil se convirtió en un refugio virtual para Amelia, una especie de consuelo momentáneo en medio de su proceso de sanación. Ella, sin saberlo, le otorgaba una confianza ciega a alguien que no solo la observaba, sino que la controlaba. Michael aprovechó cada conversación para profundizar más en su psique, para descubrir qué le dolía y qué la hacía vulnerable. Usó esos detalles para hacerla sentir especial, para hacerle creer que estaba empezando una nueva historia, una historia sin el lastre de su pasado. En su mente se convenció de que este era un comienzo, una segunda oportunidad. Pero lo que no sabía era que todo formaba parte de un plan elaborado por Michael para mantenerla atada a él. A medida que la relación entre Amelia y TrekFan 29 se fue haciendo más cercana, Michael comenzó a usar esa conexión para sembrar dudas en su mente. Le decía que debía desconfiar de los hombres que la rodeaban, que no todos eran tan sinceros como parecían. Le sugería que, incluso en las aplicaciones de citas, no era seguro confiar en nadie sin antes conocer sus verdaderas intenciones. Al mismo tiempo, Michael creaba la ilusión de ser la única persona en quien Amelia podía confiar, como si él estuviera protegiéndola de un mundo lleno de peligros. Todo esto lo hacía sin que Amelia sospechara que, detrás de esas palabras de apoyo, había una mente maestra manipuladora que no dejaba de controlarla. Michael, usando su habilidad con la tecnología, no solo estaba jugando con las emociones de Amelia, sino que también la estaba aislando. Cada vez que ella respondía a un mensaje, cada vez que abría su corazón a TrekFan 9, él se aseguraba de que los demás hombres en su vida quedaran en segundo plano. Amelia comenzaba a perder el control de sus propias emociones, atrapada entre la necesidad de sentirse querida y el temor a que todo fuera una ilusión. Michael, desde su perspectiva, estaba ganando terreno. Él ya no solo la veía como su exmujer, sino como su objetivo de manipulación, y cada respuesta que ella le daba a sus perfiles falsos alimentaba su necesidad de dominio. La estrategia estaba funcionando, y mientras Amelia se sumergía más en su nueva relación, él sentía que su control sobre ella crecía. No importaba si Amelia lo reconocía o no. Lo importante para Michael era que ella se sintiera sola, vulnerable y dependiente de sus palabras. La confianza de Amelia en TrekFan 29 era tan profunda que comenzaba a desestimar otras señales de alerta. Las llamadas extrañas, los mensajes sin respuesta, las caras conocidas que se volvían incómodas de ver. Todo se desvanecía cuando pensaba en la aparente sinceridad de la persona con la que compartía sus pensamientos más íntimos. Michael había logrado lo que quería. Había plantado una semilla de duda que seguiría creciendo, deformando la percepción de Amelia sobre las relaciones y sobre ella misma. El control estaba en sus manos, pero aún quedaba mucho por hacer para que su plan alcanzara su objetivo final.
Amelia, sin saberlo, estaba caminando por una cuerda floja y no era consciente de que cada paso que daba la alejaba más de la libertad que tanto anhelaba. La tecnología, que en su mente representaba una vía para sanar, se había convertido en la cárcel invisible que la atrapaba cada vez más. El 10 de noviembre, Amelia estaba más decidida que nunca a dar un paso hacia adelante en su vida, a superar los traumas del pasado y avanzar hacia lo que ella pensaba que sería una nueva etapa llena de posibilidades. Después de todo, la interacción con Trek Fan 29 le había dado una chispa de esperanza, una sensación de que aún podía encontrar algo bueno, algo genuino, en medio de la oscuridad. El hombre que había conocido en la aplicación de citas parecía diferente, parecía entenderla. Y por primera vez en mucho tiempo, Amelia sentía que alguien podía comprender sus miedos y ansiedades. Había acordado encontrarse con él, aunque con algunas reservas. El plan era sencillo: ir a un café cercano y ver si la conexión virtual era real en la vida real. La emoción la invadía, pero también la cautela, pues, después de todo, había aprendido a no confiar tan fácilmente. No obstante, la idea de volver a sentir la calidez de una conversación sincera, de compartir risas, parecía suficiente para animarla a tomar ese paso. Sin embargo, lo que Amelia no sabía era que todo lo que estaba viviendo no era más que una construcción meticulosamente diseñada por Michael. Esa tarde, cuando abrió la puerta de su apartamento para recibir a Trek Fan 29, lo que encontró no fue un desconocido con el que podía empezar una nueva etapa, sino algo mucho más aterrador. Estaba de frente con Michael, su exmarido, quien había planeado todo, manipulando los hilos de su vida desde las sombras. Amelia, al principio, no entendió lo que estaba pasando. La confusión la invadió, su mente estaba en blanco. ¿Por qué estaba él allí? ¿Qué estaba haciendo en la puerta de su casa cuando ella esperaba a alguien más? Un nudo se formó en su garganta, y el aire se volvió espeso. Michael, con una actitud calmada, explicó que quería tener una conversación para aclarar lo sucedido. Amelia comenzó a sentir miedo al comprender la complejidad de la situación. Trek Fan 29 no era otro hombre. Era Michael, quien había manipulado cada conversación, cada mensaje, para acercarse a ella de nuevo, para atraparla en su red de control. En ese instante, Amelia comprendió que no solo había perdido el control de su vida, sino que estaba atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Michael, viendo la expresión de su exesposa, se sintió satisfecho de haber alcanzado su objetivo: acercarse a ella nuevamente, aunque Amelia se sentía confundida y vulnerable, lo que reflejaba la complejidad de su relación pasada. La situación se volvió incómoda, y Amelia trató de alejarse, sintiendo que la conversación estaba tomando un giro inesperado, mientras Michael insistía en hablar más. Las palabras que intercambiaron no fueron más que un enfrentamiento silencioso entre la voluntad de Amelia de liberarse y la determinación de Michael de mantener su control sobre ella. En ese momento, Amelia entendió que ya no se trataba de un simple juego. Su vida, su futuro, estaba en manos de alguien que la había sometido a su voluntad durante años, y ahora, después de todo el sufrimiento, él no estaba dispuesto a dejarla ir. La situación se desbordó rápidamente. Amelia, aunque temerosa, se dio cuenta de que ya no podía seguir viviendo con el miedo. Era el momento de tomar una decisión crucial, de poner un alto definitivo a todo lo que había estado sucediendo. En ese preciso instante, un sentimiento de desesperación se apoderó de ella, pero también un destello de resolución. Sabía que, aunque el futuro fuera incierto y el camino por delante lleno de obstáculos, debía luchar por su libertad. Sin embargo, el miedo seguía ahí, anclado en su pecho, mientras Michael no dejaba de insistir, de manipular y de mostrarle que su control sobre ella seguía siendo fuerte, incluso en ese momento. Lo que Amelia no sabía era que ese encuentro marcaría el principio del fin, no solo de la relación con Michael, sino también de la batalla que tendría que librar para recuperar el control de su vida. Tessie,
Alarmada por la desaparición de Amelia, decidió finalmente acudir a la policía, convencida de que algo grave estaba ocurriendo. La preocupación la había consumido durante días, pero los eventos en el apartamento de Amelia, especialmente el hallazgo del teléfono móvil con la aplicación de citas abierta, la empujaron a dar el siguiente paso. Tessie sabía que su amiga no estaba simplemente tomando un descanso o buscando una nueva aventura. Algo mucho más oscuro se estaba gestando detrás de esa aparente normalidad. Cuando Tessie se reunió con los oficiales de policía y les explicó lo que había encontrado, la gravedad de la situación empezó a ser evidente. La policía tomó en serio su declaración y comenzó a investigar la desaparición de Amelia, tomando como punto de partida la información que Tessie había descubierto en el teléfono. Al principio, el caso parecía ser simplemente una desaparición, un asunto más que se resolvería con el paso del tiempo. Sin embargo, a medida que la investigación avanzaba, los oficiales se dieron cuenta de que había algo más en juego, algo mucho más complejo que una desaparición ordinaria. La policía empezó a rastrear los mensajes de la aplicación de citas y pronto se dieron cuenta de que las conversaciones entre Amelia y TrekFan29 no eran lo que parecían. Aunque el perfil de la aplicación mostraba ser de un hombre dispuesto a formar una relación, la investigación digital reveló que TrekFan29 no era otra persona, sino Michael Sandlers, el exmarido de Amelia. Los detectives comenzaron a conectar los puntos, y lo que inicialmente parecía un caso aislado se transformó en un patrón claro de manipulación digital y control psicológico. Michael, a través de sus múltiples perfiles falsos en las redes sociales y las aplicaciones de citas, había estado siguiendo cada uno de los movimientos de Amelia, recopilando información sobre su vida, sus intereses, sus miedos y usando esa información para manipularla, como si fuera un juego en el que él siempre tenía la ventaja. La policía descubrió que Michael no solo había creado una red de perfiles falsos, sino que también había estado monitoreando a Amelia de manera constante, invadiendo su privacidad de formas que solo él conocía. La magnitud de su control sobre ella se hizo cada vez más evidente cuando los oficiales descubrieron que Michael había sido capaz de interceptar las comunicaciones de Amelia, incluso sus mensajes personales, sin que ella tuviera la más mínima idea. Tessie, mientras tanto, se sentía cada vez más impotente al darse cuenta de que su amiga había estado atrapada en un juego psicológico del que ni siquiera sabía que formaba parte. Amelia, al intentar superar su pasado, se encontraba con momentos difíciles que la hacían sentir insegura y vulnerable. Sabía que la única forma de liberarla era exponer la verdad, desenmascarar a Michael y asegurarse de que nunca más pudiera manipular la vida de Amelia. Los oficiales de policía, armados con la información que habían descubierto, comenzaron a acercarse a Michael. Aunque él había sido cuidadoso al ocultar su rastro digital, su obsesión por seguir controlando a Amelia le había jugado en contra. Las pruebas encontradas en sus computadoras y dispositivos electrónicos fueron suficientes para demostrar su culpabilidad en el espionaje digital y la manipulación de las relaciones de Amelia. Sin embargo, la investigación no terminó allí. Los oficiales comenzaron a reconstruir el perfil de Michael, y a medida que avanzaban, descubrieron que sus intentos de control no se limitaban a Amelia. Había más víctimas, más personas que, de alguna manera, habían caído bajo su influencia, y la policía sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que Michael fuera finalmente arrestado. Con cada paso que daban, las piezas del rompecabezas se encajaban, y la imagen de un hombre que había estado manipulando la vida de las personas a través de su dominio de la tecnología se volvía cada vez más clara. La batalla por la libertad de Amelia apenas comenzaba, pero Tessie sabía que, con la ayuda de la policía, finalmente se estaban acercando a la verdad. A medida que avanzaba la investigación, la policía descubría detalles cada vez más inquietantes sobre el comportamiento de Michael Sandlers. Lo que parecía un simple intento de manipular a Amelia para recuperarla, se convirtió rápidamente en una red compleja de engaños, violaciones de la privacidad y abuso emocional que afectaba a muchas personas, no solo a su exesposa. Los detectives
Al profundizar en los registros digitales de Michael, encontraron decenas de perfiles falsos que había creado para no solo seguir de cerca a Amelia, sino también para manipular a otras personas a su alrededor. Había utilizado los mismos métodos de control con amigos, familiares e incluso compañeros de trabajo de Amelia, lo que revelaba un patrón de comportamiento peligroso y profundamente controlador. Entre los documentos incautados durante el registro de su vivienda, la policía encontró una serie de correos electrónicos y mensajes que demostraban cómo Michael se había infiltrado en la vida de Amelia, no solo a través de las aplicaciones de citas, sino también manipulando sus cuentas de redes sociales, filtrando información personal y usando ese conocimiento para sembrar desconfianza entre ella y las personas cercanas a ella. Además, descubrieron que Michael había utilizado métodos para mantenerse informado sobre la vida de Amelia, aprovechando la tecnología para seguirla más de cerca, mensajes de texto y llamadas telefónicas. Todo esto se había hecho sin que Amelia se diera cuenta, lo que demuestra cuán meticulosamente había planeado Michael su manipulación. Al seguir rastreando sus huellas digitales, los investigadores también descubrieron que Michael no solo había creado perfiles en aplicaciones de citas, sino que había estado utilizando plataformas de redes sociales para espiar a Amelia y cualquier persona que estuviera en su círculo social. En estos perfiles falsos, Michael a menudo se hacía pasar por alguien más, intercalando mensajes amables con comentarios sutiles que hacían que Amelia dudara de su entorno. La manipulación era tan sofisticada que Amelia no solo desconfiaba de las personas a su alrededor, sino que también empezaba a cuestionar su propia percepción de la realidad. Michael había logrado su propósito. Había sembrado la semilla de la duda en la mente de Amelia, haciéndola sentir aislada y vulnerable. La policía también descubrió algo aún más aterrador. Los dispositivos electrónicos de Michael contenían información detallada sobre otras mujeres que había intentado controlar de la misma manera. Había utilizado las mismas tácticas con otras exnovias, compañeras de trabajo y mujeres a las que había conocido en línea, todas víctimas de su obsesión por el control. Lo más impactante de todo fue descubrir que Michael había estado creando estos perfiles falsos y manipulando a sus víctimas durante años, mucho antes de que Amelia entrara en su vida. El patrón de conducta de Michael reveló una personalidad peligrosa, incapaz de aceptar la pérdida, de dejar ir a las personas que consideraba suyas. La policía estaba asombrada por la complejidad de su manipulación y el alcance de su control. Cada perfil falso era como una pieza más de su rompecabezas, un rompecabezas que Michael había construido meticulosamente para mantener a las personas atrapadas en su red de engaños. El caso estaba tomando una dirección más oscura, y los detectives sabían que la clave para detener a Michael era desmantelar por completo su red de manipulación y poner fin a su influencia sobre las personas que había controlado. Con cada descubrimiento, la policía se acercaba más a la verdad, y la esperanza de que Amelia pudiera liberarse de la sombra de su exmarido crecía. Aunque la investigación estaba lejos de terminar, el equipo sabía que tenían suficiente evidencia para presentar cargos sólidos contra Michael. Pero también entendían que esto era solo el principio de una batalla legal que podría ser tan destructiva como el control psicológico que había ejercido sobre sus víctimas. La lucha por la justicia apenas comenzaba. A medida que la investigación avanzaba y Michael Sanders veía cómo se acercaba el momento de su captura, cometió un error crucial que pondría fin a su meticuloso plan de manipulación. Durante semanas había logrado burlar a la policía, había mantenido una fachada convincente de inocencia, y todo parecía indicar que sus intentos de control sobre Amelia habían sido exitosos. Sin embargo, su obsesión por seguir controlando a su exesposa lo llevó a cometer un movimiento que, finalmente, sería su perdición. Michael, al percatarse de que Amelia estaba tomando decisiones que podrían alejarlo, intentó restablecer la comunicación, aunque sus esfuerzos fueron malinterpretados por ella. Consciente de que ella comenzaba a salir con otra persona, un amigo cercano de su círculo, Michael no soportó la idea de perderla definitivamente. Sabía que su manipulación digital ya no era suficiente, por lo que ideó un plan para infiltrarse directamente en la vida de Amelia una vez más.
usando uno de sus perfiles falsos. Esta vez se acercó a ella de manera más directa, aprovechando su vulnerabilidad y su deseo de encontrar una conexión real. A través de mensajes cargados de nostalgia y remordimiento, trató de convencerla de que todo lo que había hecho era por amor, de que su vida no tendría sentido sin ella. Sin embargo, Amelia, aunque desconcertada, comenzó a reconocer los patrones en sus mensajes y en su comportamiento. Había comenzado a juntar las piezas del rompecabezas y ya no podía ignorar los sentimientos de manipulación y control que siempre la habían rodeado. En ese momento de revelación, Amelia decidió actuar. Sabía que estaba en peligro, pero también comprendió que había llegado el momento de cortar de una vez por todas los lazos con Michael, incluso si eso significaba enfrentarse a él de la manera más directa. En lugar de ceder ante sus intentos de manipulación, Amelia optó por confrontarlo, pero esta vez con la verdad a su favor. Decidió contarle lo que sabía sobre sus engaños y el daño que le había causado durante años. Fue una confrontación emocionalmente intensa, en la que Michael, al ver que su control sobre ella comenzaba a desmoronarse, reaccionó con furia. El reconocimiento de que había perdido finalmente el poder sobre Amelia lo desbordó. En un intento desesperado por retener algo de influencia sobre ella, comenzó a mostrar su verdadera naturaleza, revelando la intensidad de su obsesión y su deseo de no soltarla jamás. Sin embargo, este desespero solo sirvió para mostrar su debilidad y para hundirlo aún más en su caída. Amelia, ya empoderada por la verdad y apoyada por sus amigos y la policía, se mantuvo firme. No cedió ante sus amenazas ni sus manipulaciones, y con cada palabra que salía de su boca, Michael se sentía más pequeño, más impotente. En su intento por seguir manipulando a Amelia, cometió el error fatal de hacer una amenaza directa, algo que no había hecho antes. Al hacerlo, dejó una evidencia irrefutable de su culpabilidad. Amelia, al comprender la gravedad de la amenaza, inmediatamente contactó a la policía, quienes actuaron con rapidez. Gracias a esta acción directa, la policía pudo reunir pruebas adicionales que no solo confirmaron las manipulaciones previas de Michael, sino que también lo involucraron en amenazas de violencia. Este error fue lo que finalmente llevó a su arresto. Un arresto que se produjo en el momento en que Michael se sintió más confiado de que había recobrado el control. La policía, con las pruebas que habían recolectado, no tardó en poner fin a su reinado de terror, asegurándose de que no pudiera seguir acosando ni manipulando a Amelia ni a nadie más. En su intento por recuperar el control sobre Amelia, Michael había cometido el error que lo llevó a la cárcel, y esa fue la última vez que pudo tocar la vida de su exesposa de cualquier forma. La justicia, aunque tardía, finalmente había alcanzado a Michael, pero el daño que causó perduraría en las vidas de las personas que manipuló. Amelia, por su parte, entendió que este capítulo oscuro de su vida había llegado a su fin, pero también sabía que la recuperación emocional era un proceso largo y difícil. Sin embargo, se sintió finalmente libre de la sombra de su exmarido, con la esperanza de que, algún día, podría sanar por completo. El arresto de Michael Sanders fue solo el comienzo de una larga batalla legal que afectaría profundamente a todas las personas involucradas. Pero para Amelia, la esperanza de que por fin se haría justicia comenzó a tomar forma. El caso que enfrentaba Michael era serio, y las pruebas encontradas por la policía, incluidas sus manipulaciones digitales, su acoso constante y sus amenazas explícitas, aseguraban que su condena sería inminente. Sin embargo, para Amelia, el proceso judicial fue solo una extensión de la guerra emocional que había librado contra él durante años, y aunque la sensación de que la justicia finalmente prevalecería era reconfortante, también comprendió que la verdadera lucha aún no había terminado. Mientras Michael permanecía tras las rejas, esperando su juicio, el peso del sufrimiento de Amelia seguía siendo una carga que debía aprender a llevar, ya que el daño psicológico que había sufrido durante tanto tiempo no desaparecería con una simple condena. Durante las semanas que siguieron a su arresto,
Los abogados de Michael intentaron minimizar la gravedad de los cargos, argumentando que sus acciones no eran más que un intento desesperado de recuperar una relación rota, que su obsesión no era más que una manifestación de dolor por la pérdida de su matrimonio. Pero tales argumentos no lograron impresionar al tribunal. Las pruebas eran claras y contundentes, y la defensa de Michael se desmoronó a medida que los testimonios de las personas afectadas por sus manipulaciones fueron presentados en la corte. Amelia, aunque profundamente afectada por revivir los horrores de su relación con Michael, se armó de valor y decidió presentarse en el juicio, con la esperanza de que su testimonio pudiera ayudar a otras víctimas que pudieran estar enfrentando situaciones similares. Al subir al estrado, sus manos temblaban, pero su determinación era aún más fuerte, pues sabía que era su oportunidad para poner fin a su pesadilla y finalmente recuperar su vida. Durante su testimonio, Amelia describió con valentía cómo Michael la había manipulado durante años, cómo sus constantes intentos de control la habían dejado marcada y cómo, a pesar de las señales de alerta, nunca había logrado liberarse por completo de su influencia hasta ese momento. Su relato fue desgarrador, pero también revelador, y fue imposible para el jurado no sentir la gravedad de su sufrimiento. Las palabras de Amelia resonaron en la sala del tribunal, y aunque el dolor de revivir esos momentos era inmenso, también significaba que estaba tomando el control de su vida una vez más. Michael, al escucharla, no mostró ningún remordimiento, y su actitud fría y distante solo confirmó lo que ya se sabía. No había empatía en su corazón, solo un deseo de poseer y controlar. Cuando llegó el momento de la sentencia, la sala estaba llena de tensión. Los fiscales solicitaron la máxima pena posible, y la defensa intentó argumentar que Michael había mostrado signos de arrepentimiento. Sin embargo, el juez, después de escuchar todos los testimonios y revisar las pruebas, dictó una sentencia ejemplar. Michael fue condenado a una larga pena de prisión por sus crímenes, incluido el acoso, las amenazas y la manipulación digital. Y aunque esa sentencia no podría borrar el sufrimiento de Amelia, ni el daño que causó a tantas personas, representaba un paso importante hacia la justicia. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.